No sé si se visualiza. ¿Se visualiza? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Empecé. Buenas tardes, doctores, doctor. Vamos a hacer la explicación de los tumores óseos benignos. Eh, no me pasa. Bueno, primeramente tenemos que ver el origen celular del cual provienen los tumores. Unas pueden ser formadoras de hueso que vamos a categorizar con ósteo, con el prefijo ósteo, formadoras de cartílago, condro, de un origen fibroso, vasculares, hematopoyético, origen graso, notocordales, de origen desconocido, y el segundo tipo de tumores que va a ser los secundarios por metástasis. Como podemos ver, las imágenes en verde son los tumores benignos y las imágenes en rojo son los tumores malignos. Bueno, primeramente vamos a separar los tumores óseos en dos grandes grupos, pero existe un grupo de los pseudotumores óseos, que no lo vamos a tomar tanto en cuenta en esta explicación. Primero vamos a hablar sobre los tumores óseos propiamente dichos. Eh, Vamos a dividir en tumores agresivos y no agresivos. Primeramente, los agresivos son generalmente malignos cuando se trata de un tumor que crece con un borde mal definido en un tiempo muy corto, con zonas de transición indefinidas y nada delimitado. En los tumores que no son agresivos, sí podemos ver un borde delimitado esclerótico. Podemos ver que no se involucra otras partes blandas, solo el tumor se encuentra, ¿cómo decirlo?, encapsulado. Como por ejemplo acá que decíamos de un tumor agresivo es el osteosarcoma y de un no agresivo es el quiste óseo unicameral. Bueno, hablando ahora de la semiología radiológica, vamos a hablar de las zonas de transición. En un tumor de crecimiento rápido o agresivo, la zona de transición va a estar muy poco delimitada, va a ocupar ya las zonas trabeculares, se puede ir hasta corteza, se puede ir hasta periósteo, hasta puede llegar a tejidos y partes blandas. Mientras que, como podemos ver, un tejido de tumor de crecimiento lento le da tiempo y le da chance al hueso en generar su propia cortical para no extenderse más allá. Entonces es un crecimiento lento y controlado. Para hacer el diagnóstico diferencial de los tumores, los podemos dividir según la etapa de la vida que aparece. De los 0 a 5 años, usualmente vamos a tener las metástasis por neuroblastoma o rhabdomyosarcomas. De 5 a 20 años vamos a ver que predominan los granulomas eosinofílicos, la displasia fibrosa y el sarcoma de Ewing. En esta edad, antes de los 20, también va a predominar el osteosarcoma, la osteomielitis y la leucemia como los generadores de tumores. Y una vez ya pasados los 40 años, ya vamos a tener metástasis de cualquier tipo, mielomas, linfomas, la enfermedad de Paget, el infarto óseo, el condrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno como productores de tumores. En estas imágenes podemos ver igual, según la edad en la que presentan los tumores, lesiones óseas en pacientes menores a 30 años. Las imágenes en, en amarillo son los tumores benignos, los en rojo, el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma serían los malignos, y la osteomielitis sería la lesión infecciosa. Como podemos ver, aquí se hallan según su predilección de aparición, ya sea en una región diafisiaria, metafisiaria o epifisiaria del hueso.
Em, y en las lesiones óseas de mayores de 30 años, como lesiones agresivas, vamos a encontrar al mieloma múltiple, al osteosarcoma parosteal, la lesión agresiva o metástasis lítica o osteomelitis, el condrosarcoma y de igual manera, como a cualquier etapa de la vida, la osteomielitis crónica por algún tipo de infección siempre también va a ser una causa de tumoración. Antes para hacer el estudio de un tumor óseo es necesario saber unas 7 cosas importantes. Primero, ¿dónde está localizada la lesión? En su región, en su vista sagital y en su vista de ubicación del hueso de cortical. Ay, ahora le explico. Vamos a ver en qué huesos y en qué región anatómica del hueso se encuentra. Epífisis, diáfisis, metáfisis. ¿Qué tipo de lesión hace al hueso? Si hay una reacción perióstica, si el tipo de destrucción es lítica, eh, y bueno, también si genera matriz, condro, ósteo, y esa es la manera que responde el hueso a la lesión. ¿Hasta qué lugar se extiende la lesión? Si es que llega a partes blandas o si se delimita bastante bien y si es una sola lesión o es múltiple. Primeramente, en el plano transverso vamos a poder diferenciar a los tumores en intramedulares de manera central o excéntrica. Como por ejemplo en el quiste óseo que predomina en una porción central y el condroblastoma que se puede hallar en una región más excéntrica. Vamos a ver si son corticales o yuxtacorticales, y están por dentro de la cortical o sin alterar la estructura cortical, se encuentran entre el periósteo y la cortical, como por ejemplo en el fibroma no osificante y el osteosarcoma parosteal. En el plano longitudinal lo vamos a dividir según la parte del hueso largo donde se encuentre. Por ejemplo, en la diáfisis vamos a ver el predominio de las displasias fibrosas corticales, el osteomastioide, fibroma condromixoide, tumores de células redondas, sarcoma de Ewing, el mieloma, displasia fibrosa, fibrosarcoma. En la región metafisiaria va a haber un predominio del osteocondroma, el encondroma, osteosarcoma, fibrosantoma, fibroma no osificante, quiste óseo, osteoblastoma y el tumor de células gigantes, que también se puede hallar en la región epifisiaria en el caso de los adultos. En la epífisis también vamos a hallar al condroblastoma, al encondroma articular. Los tumores óseos vamos a tener zonas de transición. Hay 2 tipos, una zona de transición estrecha y una zona de transición amplia con bordes mal definidos, usualmente en los tumores malignos. Eh, de las zonas estrechas podemos decir, por ejemplo, que el fibroma no osificante, el quiste óseo simple, el quiste óseo aneurismático sí tienen un borde delimitado y una zona de transición estrecha, eh, cosa que un osteosarcoma, una osteomielitis y un granuloma eosinofílico no van a presentar. Ay, perdón. En la reacción perióstica podemos visualizar una cortical bastante sólida, no deformada, con una sustancia, con una superficie homogénea, sin alteración. En el caso de que ya vaya acrecentando la posibilidad de una malignidad, ya vamos a visualizar cambios de una piel de cebolla que
no está dando la capacidad de generación del hueso cortical a la agresividad de crecimiento del hueso, así que se ve sobrepasada. Igualmente se genera los rayos de sol o pelos de punta cuando es aún más agresivo, y en el último caso de agresividad, los signos del triángulo de Cotman y la aparición de los rayos de sol o pelos en punta y también hasta las líneas lamelanas pueden aparecer en una sola imagen. En, los tipos de destrucción pueden ser lesiones líticas o esclerosantes. En los tipos de lesiones líticas vamos a visualizar tres tipos de patrones: un patrón geográfico, que es un patrón bien definido, en lesiones usualmente no agresivas. La mayoría de los casos puede ser benigna cuando tiene un borde delimitante esclerótico. El siguiente patrón es el patrón apolillado, que son múltiples lesiones líticas mal definidas, pero que todavía son visibles. Esto se da en lesiones más agresivas y frecuentemente malignas. Y el último caso es un patrón permeativo donde ya no podemos visualizar las trabeculaciones, ya no es visible. Entonces, son incontables y muy mal definidas a mayor agresividad. Por ejemplo, de un patrón geográfico podemos visualizar acá el encondroma, que es un defecto fibroso cortical, displasia fibrosa al quiste óseo simple. En este patrón apolillado podemos tener como ejemplo al sarcoma de Ewing, las metástasis, el mieloma, el osteosarcoma, la osteomielitis y el linfoma. En el patrón permeativo tenemos al sarcoma de Ewing, las metástasis, el mieloma, osteomielitis, el linfoma, la leucemia y el neuroblastoma. En los cambios de tipo de la matriz son las calcificaciones o la mineralización dentro de una lesión. Podemos generar una matriz condroide o una matriz osteoide. En la matriz condroide vamos a apreciar las 4 categorías de tumores de tipo cartilaginoso: el encondroma, condrosarcoma, condroblastoma y el condroma. En la matriz osteoide vamos a ver densidades nubosas, amorfas, algodonosas. Por ejemplo, en los tumores formadores de hueso, los tumores de formadores de hueso benignas, los osteosarcomas, sarcomas de Ewing y el linfoma. Aquí tenemos los ejemplos. En la extensión va a depender si es que se delimita hacia el hueso o ya avanza hacia porciones de partes blandas, generando un edema y hasta lesiones tipo miocíticas. A mayor agresividad, mayor invasión de tejidos circundantes, como por ejemplo en un osteosarcoma o una displasia fibrosa. Bueno, y de las lesiones tenemos que categorizarlas como si son solitarias o múltiples. Las que son múltiples son la displasia fibrosa, los encondromas, granuloma eosinofílico, la metástasis, el mieloma, el hiperparatiroidismo y la infección. Usualmente cuando son lesiones múltiples osteolíticas son signos de que existe mayor malignidad de lesiones. Y también existen las lesiones poliostóticas, que significa que afecta a uno, más de un hueso, perdón, que se pueden dar de esta categoría, y en mayores de 30 años, metástasis, mieloma múltiple, encondromas y bueno, ya hay menos comunes. En diagnósticos diferenciales según a la radiopacidad de la lesión, las lesiones líticas las vamos a ver de una manera radiolúcida,
La mayoría tumores benignos y malignos, como por ejemplo el encondroma y las metástasis. En las reacciones escleróticas, vamos a visualizarlas como lesiones radiopacas, por ejemplo, el islote óseo, la cenostosis, osteoide, el osteoblastoma, el osteosarcoma, las metástasis osteoblásticas, los encondromas mineralizados, las lesiones benignas post-resolución, fibrosis no osificante y quistes óseos simples. Y en las mixtas vamos a ver ambas lesiones en los linfomas, en la displasia fibrosa y en la osteomielitis. Bueno, para hacer un análisis del paciente que llega con un tumor óseo, primeramente el paciente llega con la presencia de un tumor. Nosotros procedemos a un examen, a una evaluación clínica del paciente y evaluación con radiografía. Em, Aquí tenemos dos opciones, que la corteza esté intacta, que haya una zona de transición delimitada, que no haya masas en tejido de partes blandas, que no haya reacción perióstica. Y en estos casos es muy probable que el tumor sea benigno. Si es que el tumor está en una fase de latencia, que no le ha generado mayor problema, que ha estado bastantes años con esa lesión, pues se queda con su radiografía y se pasa a una observación clínica para ver que no haya mayores modificaciones. Sin embargo, si es que este tumor, bueno, aparenta una cierta característica de que puede tornarse activo o agresivo, entonces se le solicita una resonancia magnética, una tomografía y una gammagrafía ósea eh, para luego determinar si antes de la biopsia, para saber antes de la biopsia. En el caso de que sí haya una destrucción cortical, de que haya una zona de destrucción indefinida, que haya masas en tejido, partes blandas, que haya reacción perióstica, entonces la probabilidad de que sea un tumor maligno es bastante grande. Entonces nosotros tenemos que saber dividir si es que esto es un tumor causado por un sarcoma primario o si es por una metástasis o un mieloma múltiple que está generando tumores secundarios. En el caso de los sarcomas, de probables sarcomas se solicita la resonancia magnética, la tomografía de contraste, tomografía computarizada, la radiografía de tórax, no, perdón, la tomografía de tórax y la gammagrafía ósea. En el caso de las metástasis, nosotros vamos a solicitar la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, la gammagrafía, el PET, valores de PSA y una mamografía para descartar. Ahí vamos a determinar si es un mieloma o tumor primario identificado. Si en el caso de que sí, pues ya damos por hecho que es una metástasis o mieloma múltiple, ¿no? Por lo cual ya directamente se le va a mandar a una quimioterapia y radioterapia y fijación interna. En los otros casos, casi siempre, si podemos ver, nos va a llevar a un diagnóstico por biopsia, que nos va a identificar, en el mejor de los casos, un tumor benigno, bueno, y se puede hacer una escisión marginal, intralesional, o en el caso de ser un sarcoma óseo primario, pues ahí ya hay que realizar una resección más la quimioterapia, más menos quimioterapia, y en el caso del mieloma, pues continuamos con la quimioterapia, la radioterapia y la fijación interna. Bueno, empezando con los tipos de tumores formadores de cartílagos, tenemos primeramente el condroma, que es un tumor relativamente frecuente, que predomina en los huesos de la mano, del fémur,
El 80% va a aparecer en la segunda década de la vida, es mayormente de predominio en varones, 3 en 1 en relación a las mujeres, va a tener un 60% de localización en huesos largos de la mano, puede ser solitario, puede ser múltiple. Se presenta como una imagen radiolúcida expansiva con remodelación ósea, con la presencia de microcalcificaciones centrales como en grumos. Acá se puede visualizar mejor. Con microcalcificaciones tipo grumos. Estas calcificaciones, cuando están presentes, son de mejor pronóstico. Cuando empiezan a estar ausentes, probablemente puedan llegar a malignizarse. Acá igualmente podemos ver las calcificaciones dentro de la lesión. Aquí podemos ver un caso. Hay una lesión lítica expansiva ligeramente lobulada con una matriz interna centrada en la base de la falange proximal del tercer dedo de la mano izquierda. Se visualiza un adelgazamiento cortical circundante asociado y sin presencia de fractura aguda. En este caso, hay que sospechar de un encondroma. Estos encondromas bueno, se presentan en la tercera y cuarta década de la vida. Es un tumor el más frecuente de las falanges. El 40-65% se van a hallar en metáfisis y metadiafisiaria de huesos cortos de manos y pies. Eh, Usualmente pasa asintomático, eh, eh, pero cuando empieza a presentar sintomatología y se encuentra en una cantidad que son múltiples las lesiones, en en un solo miembro o extremidad, tenemos que sospechar sobre la enfermedad de Ollier. Y en el caso de que la patología se vea asociada con los hemangiomas múltiples, esto ya pasa a ser un diagnóstico de enfermedad de Mafuchi. El condroblastoma va a presentarse de 5 a 25 años. Es un tumor bastante poco frecuente. Va a afectar más que todo a las epífisis y a las apófisis de los huesos largos. Va a generar un dolor articular y un aumento del volumen. Vamos a ver en la radiografía imágenes radiolúcidas con un 40-60% de de la lesión con calcificaciones centrales con bordes escleróticos, una zona de transición estrecha, geográfica y excéntrica, bastante delimitado. En la resonancia magnética, en T1 vamos a ver una señal intermedia o baja. En T2 vamos a ver una señal intermedia a hipertensa y con zonas de hipointensidad en las calcificaciones. Acá, igual en la resonancia magnética, nosotros vamos a poder visualizar si existe algún tipo de edema por, el, por la presencia de algún tipo de tumor. Los osteocondromas, bueno, es el tumor benigno más común, también conocido como exostosis ósea. Se va a presentar más que todo en pacientes masculinos menores a 25 años. Eh, Se puede tornar en un condrosarcoma, especialmente cuando existe una cantidad múltiple de lesiones en un mismo miembro. Em, los múltiples osteosarcomas van a poder ser una exostosis hereditaria múltiple. Características de la lesión es que la cortical sigue a la lesión en toda su trayectoria. Igualmente, la porción trabecular corresponde a la que tendría el propio hueso. Tenemos un capuchón de
cartilaginoso, eh, que, 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 que si es que el grosor supera a los 2 centímetros, puede ser algún indicio de probable malignidad, especialmente en niños. En los tumores óseos, bueno, perdón, en el osteoma, el 50% se va a presentar en pacientes de 50 a 70 años. Es de crecimiento lento, especialmente se da en huesos de origen membranoso, como por ejemplo el cráneo. Em, mm, en casi el 60% de casos va a ser en la región frontal, seguido por el hueso etmoidal y el esfenoides. Eh, el, el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es la presencia de metástasis o tal vez un mieloma. Vamos a visualizar como una lesión radioopaca que crece en la cortical del hueso. Acá lo podemos ver en región frontal y acá en región etmoidal. Acá también podemos visualizar uno que surgió desde la región etmoidal, pero logró atravesar hasta ocupar espacio de la órbita. El osteoma osteoide es un tumor osteoblástico que en el 75-80% de casos va a darse en personas menores a 25 años. Usualmente es menor a 2 centímetros y va a presentar un dolor progresivo. El paciente va a venir diciendo que no tolera estar echado por las noches y que el dolor usualmente remite cuando toma ácido acetil salicílico o un AINE. Entonces, con esos signos nosotros podemos apuntar a un probable osteoma osteoide. Em, el cuello femoral va a ser el lugar donde más se presenta. Es una lesión bastante esclerosada que se, que se, que se visualiza como una cortical con la presencia de un nidus central que está muy bien vascularizado. Puede existir la reacción de perióstica sólida. O sea, es así. También existe su aparición en vertebral, que no es tan frecuente, pero usualmente llega a afectar más los arcos posteriores. Para este tipo de tumor se sugiere sacar la biopsia percutánea, pero al ser un tumor bastante doloroso, se sugiere solicitar anestesia general para no generar tanto dolor al paciente. En la radiografía y en la tomografía se va a visualizar el nido más esclerosis. En la medicina nuclear vamos a verlo como una lesión de hipercaptación y en la resonancia vamos a ver más que todo la parte del edema y del nido. Según la aparición, el osteoma osteoide puede aparecer en región perióstica, en una región cortical o medular. Usualmente cuando es en una región cortical va a generar aún más esclerosis de la normal. Tumor de células gigantes. Se va a presentar en pacientes de 20 a 40 años. Es localmente agresivo. Afecta de metáfisis a epífisis. Va a presentarse con una clínica de dolor más tumoración más disminución del movimiento. En el 10 al 35% puede generar alguna fractura patológica y 5 al 15% se pueden tornar malignos. Este tipo de tumor es un tumor benigno de comportamiento maligno, porque puede generar deformidad, puede generar bastante dolor y pasar a ser una estructura maligna. Entonces, hay que también manejarlo como si fuera un tumor agresivo. En la imagen nosotros podemos visualizar la apariencia de burbujas de jabón. Acá en la tomografía
Eh, Vamos a visualizar como una región hipodensa, eh, y en la resonancia magnética vamos a visualizar bastante edema. Y bueno, muchas gracias. Eso es todo. ¿Hay una pregunta? Perfecto. Gracias. Muy bien, perfecto. Yo no voy a opinar porque es un tema, a mi parecer, es redenso, pero al parecer de ustedes, estudienlo como el Ave María. Tienen que saber y saberlo de pi a pa, todo, completo. Nunca se olviden que cuando se enfrentan con un tumor en el hueso, piensen más que nada los diferenciales que puede haber, porque siempre hay alta sorpresa. Fuera de que hay diagnósticos definitivos con placas simples, hay otros que son muy engorrosos. No se olviden que el cáncer de hueso, el tumor maligno primario hueso, no es muy frecuente. Gracias a Dios se ven muy poquititos, salvo que a futuro trabajen en un centro de derivación de tumores óseos, pero habitualmente el tumor óseo maligno, el osteosarcoma, el condrosarcoma, eso primero que de población infantil y nosotros por suerte mucho no lo vemos. Y, pero bueno, es un tema muy tedioso, muy largo, muy pesado. Hay dos temas acá en radiología, tres temas, que son el tórax en total, los tumores óseos y los tumores, también los neurales y podríamos incluir también los germinales, derivados del testículo o del ovario. Son temas muy pesados porque son muy largas las listas y muchos diagnósticos diferenciales. Pero al menos el ABC, que por ejemplo es lo que dijo hoy Carla, si no saben el ABC, no se consideren médicos radiólogos. El ABC es lo que dijo Carla hoy. Ya con que se acuerden de por vida esto que dijo hoy, van perfecto. Em, bueno, y de los que mencionó hoy, son todos importantes, porque el Olier no es un invento. El Olier se ve habitualmente. Esos encondromas fisarios que están ahí, dos, tres, en una rodilla que se pegó porque le dolía y nadie sospechó nada, en un pibito que todavía no cerró la fisis, en un paciente joven, eso es re común, de todos los días. Pero bueno, estudien, estudien y estudien. Bueno, y hay otros tumores, los tumores osteoides, qué sé yo, hay mucho de terapia, lean también cómo se manejan los tumores, porque nosotros está todo lindo describirlo y todo, pero después, ¿qué hacemos? Entonces, el osteoma osteoide, por ejemplo, tiene un tratamiento que es con radiofrecuencia. Se localiza el nido y se hace una terapia corta bajo anestesia general de radiofrecuencia. Se liquida el nido porque se supone que el nido tiene los osteoblastos que son los que generan toda la sintomatología y todo el crecimiento del tumor y toda la reacción periostal. Entonces, quitando el nido es que se cura. A veces no se cura, entonces tienen que hacer una resección. Entonces, supongamos que el osteoma osteoide está en una costilla, te vuelan la costilla.